Me dan el ok. Lo tenemos en comunicación al jefe del área de control de vectores del programa de epidemiología, Guillermo Benítez Musicant. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día a la audiencia de tu radio. Muchas gracias por comunicarse. Muchísimas gracias A usted, Guillermo, por estar aquí. Muy buenos días, mi nombre es Nicolás y quería saber en primer momento de qué se trata, cómo van a trabajar lo que es la campaña de prevención del dengue. Sí, Nicolás, te quería comentar, el gobernador hace unos días tuvo una teleconferencia con más de 40 intendentes y comisionados municipales de la provincia, donde el tema principal fue las acciones de prevención y control del dengue y de su vector, el mosquito Aedes aegypti. Nosotros venimos de un verano pasado, el verano 2019-2020, donde Argentina tuvo el mayor brote de dengue de su historia, al igual que algunos de los países limítrofes. Y por primera vez en nuestra provincia, en San Luis, fueron diagnosticados casos autóctonos de la enfermedad. Esto habla de la presencia del vector, porque casos habíamos tenido en años anteriores, brotes en Argentina había habido, pero no de esta magnitud. Esto lleva al gobierno de la provincia, al Ministerio de Salud y a los otros ministerios a un trabajo conjunto, trabajar con los municipios, trabajar con los hospitales y centros de salud del interior provincial para realizar acciones que tienen que ver básicamente con la comunicación del riesgo, pues ya estamos habiendo casos autóctonos en nuestra provincia y del año pasado, digo bien, y ante esa situación intentar disminuir el riesgo para que no hayan casos autóctonos en este verano. Esto tiene que ver con una enfermedad como el dengue, que básicamente se transmite a través del mosquito, el mosquito Aedes aegypti, un mosquito que es antropofílico, que vive cerca de nuestros dormitorios, en los patios de nuestras viviendas, y que se alimenta, aparte de savia vegetal y de néctar de las flores, como hacen macho y hembra. Las hembras también se alimentan, cuando tienen que poner huevos, de sangre. Y a los que pican justamente son a los dueños de casa y sus mascotas. Esto es una situación que se puede evitar, que hay que controlar y que los municipios trabajan muy fuertemente en todo lo que son baldíos, espacios públicos, y lo que se busca es que el vecino actúe en su entorno para transformar una posible casa enferma o vivienda enferma, un concepto de la Organización Panamericana de la Salud, que es la vivienda donde se puede haber transmisión de enfermedades, a una vivienda sana, a una vivienda no enferma, que es la vivienda donde no existan estos transmisores o vectores de enfermedades. Para eso se le solicita a la población, a los vecinos, a la comunidad, hacer una evaluación de su propia vivienda, ver dónde están estos pequeños cacharros en general o elementos que son en general inservibles, como son los recipientes, y a su vez los que sí sirven, anularlos como criaderos. Es decir, los elementos como tapitas de gaseosa, botellas, recipientes de todo tipo, a realizar la eliminación como residuo sólido urbano a través de la recolección que realizan los municipios. Y los elementos que sí sirven, una carretilla, un tacho de 200 litros, un balde de pintura, simplemente darlo vuelta, ponerlo en otra posición o al resguardo de la lluvia, que en los últimos tiempos hemos tenido y en abundancia luego de un periodo de sequía muy importante, pero bueno, que con estas lluvias se pueden llenar estos recipientes y en general se han pasado desde el verano pasado hasta este verano, que han pasado todo el invierno en el patio, pueden tener huevos
y ser criaderos potenciales de mosquitos. Llegado el verano, llegadas las vacaciones, hay gente que viaja por distintos motivos, por estudio, por trabajo, por turismo, y puede venir, si va a una zona donde hay brotes, enferma, ¿sí? Con un estadio que suele ser similar a la gripe, y que existiendo mosquitos aquí en nuestras ciudades, hay posibilidad de transmisión. Lo que el Ministerio está realizando son evaluaciones en estos momentos y también controles a través de la aplicación de lo que se denominan herbicidas, porque en los criaderos, que son los de más fácil acceso, hay larvas y hay elementos que las pueden controlar si el criadero no puede ser anulado, ¿sí? Y después, de acuerdo al volumen o la circulación de mosquitos, se pueden realizar aplicaciones espaciales o aéreas, se llaman, con equipos termoniebla, equipos terrestres, pero que sirven para controlar mosquitos adultos. Lamentablemente, cuando uno ya está aplicando estos elementos, ha valorado el riesgo y ve que realmente hay una cantidad importante de insectos volando, y llegado el momento, si hubiesen casos que provienen básicamente de la vigilancia que realiza el sistema de salud a través de la vigilancia de lo que se denomina el síndrome febril inespecífico, si se detectan casos positivos para estas enfermedades, es indudable que estando el vector y el huésped del virus, hay posibilidades de transmisión. Por eso es tan importante controlar el mosquito para poder controlar la enfermedad. El gobierno y el ministerio vienen trabajando en distintos departamentos. Se está trabajando en el departamento Pueyrredón, se está trabajando en el departamento de Ayacucho, se han hecho visitas y evaluaciones en el departamento Junín, y estas actividades van a seguir en los 9 departamentos de la provincia durante todo el verano, tratando de, como le digo, hacer evaluaciones, detectando la presencia de los mosquitos y controlándolos, las poblaciones de los mismos allí donde sea necesario. Guillermo, ¿cuáles son los síntomas para alguna persona que lo pica un mosquito? Quizás no se da cuenta, ¿no? Más en esta época donde hay distintas variedades que están dando vueltas, y uno lo pica, no se da cuenta y empieza a tener síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Y hay algunos que yo sé que son parecidos al COVID-19. ¿Cómo sabe uno que no está transitando el coronavirus en este momento? Sí, es cierto. Varios de los síntomas de, por ejemplo, el dengue y de otras enfermedades que transmiten no solo el mosquito del dengue, la Aedes aegypti, sino otras especies de mosquito, el mosquito marroncito, el común, que se denomina Culex. Este mosquito transmite otras enfermedades, otros virus que se llaman encefalitis, ¿sí? Estas son también similares en sintomatología, las encefalitis, al dengue o al zika o el chikungunya, en alguna medida, básicamente la fiebre, dos dolores musculares y otros dolores en distintas partes del cuerpo, o reacciones del aparato digestivo. Es cierto que el COVID-19 tiene algunos síntomas que son similares, y el diagnóstico diferencial que va a tener que hacer el sistema de salud es muy importante. El sistema de salud realiza la vigilancia de lo que se denomina el síndrome febril inespecífico. Cuando detecta alguno de estos casos, se hacen tomas de muestra para análisis de laboratorio, y se analiza un pool de enfermedades, y hasta determinar si alguna de ellas es positivo.
Sí, el diagnóstico diferencial con COVID va a tener que realizarse seguramente dependiendo de la clínica, de la epidemiología, es decir, si por ejemplo la persona que presenta estos síntomas ha viajado por ejemplo a provincias del norte de Argentina donde puede haber brotes epidémicos este verano, en fin, eso es parte de la vigilancia que realiza el Ministerio de Salud y que indudablemente va a ser de mucha importancia y de fundamental interés para la población. Por lo tanto, es la recomendación que el vecino, que la comunidad, que el poblador, inmediatamente a la aparición de los primeros síntomas, haga la consulta con el profesional médico. Existe el 107 al cual puede llamar para realizar una consulta, los centros de salud, los centros periféricos, los hospitales de día, los hospitales centrales, en fin, no automedicarse es fundamental y recurrir a los profesionales y al Ministerio de Salud para determinar ellos qué es lo que está ocurriendo, si realmente estamos ante un caso de tal o cual enfermedad. Y nos decía antes que en este verano, en el verano del 2020, del 2019-2020, es donde empezaron a aparecer los casos autóctonos aquí en la provincia de San Luis. ¿Cómo es que llegó eso? Si es que se sabe, ¿cómo es que empezaron a aparecer casos autóctonos en la provincia, dado que uno estaba acostumbrado a que este tipo de virus ronde por el norte, que haya llegado en su momento también a Buenos Aires, a Córdoba, pero no se estaba acostumbrado aquí en la provincia de San Luis? Sí, ahí son un par de cosas. Primero, estamos hablando de una clasificación de enfermedades como emergentes y reemergentes, ¿sí? Hay enfermedades emergentes o nuevas, como el Zika y el chikungunya, que aparecieron en 2013, 2014 en nuestro continente. Antes no había casos, ¿sí? Pero estaba el vector, el mosquito que es vector en África del Zika, que es el mismo mosquito Aedes aegypti, estaba en América. Por lo tanto, si llega una persona con Zika desde África a Centroamérica y lo pica el mismo mosquito que le transmitió la misma especie, no el mismo mosquito, sino la misma especie, hay ya transmisión o posibilidad de transmisión a otras personas. Esas son enfermedades emergentes nuevas. Y las reemergentes son enfermedades que existieron en otra época, como el dengue o la fiebre amarilla. Para la fiebre amarilla hay vacuna, para el dengue no hay vacuna todavía efectiva. Entonces, nosotros tenemos que en nuestra zona el dengue es reemergente, es decir, es una enfermedad que en algún momento estuvo, como la fiebre amarilla, y es famoso a principios de 1900 el brote de fiebre amarilla que hubo en Argentina y en particular en la ciudad de Buenos Aires. Estas características del comportamiento de brote fue lo que nos ocurrió a nosotros, pero como parte de una progresión que se venía a venir, es decir, países vecinos año a año prácticamente, o cada 2 años o cada tantos años, estaban teniendo cada vez más casos de dengue. Nosotros nos pasaba lo mismo desde 2007, que habíamos hecho un estudio desde el Ministerio de Salud, técnicos del Ministerio, y se había descubierto en conjunto con un instituto de la Universidad Nacional de Córdoba la presencia del mosquito Aedes aegypti, la presencia del mosquito Culex, que es responsable de la transmisión también de otras enfermedades denominadas encefalitis. Nos había ya alertado y encendido el nivel de alerta, valga la redundancia, epidemiológica, sin el mosquito y ahora con mosquito. Después de mosquito aparecieron casos importados que no se habían detectado. Esto estoy hablando de 2007, 2009, y seguimos en proyección. Después de los casos importados,
bueno, la proliferación de mosquitos en todos los departamentos de la provincia. Es decir, estamos en una situación epidemiológica que al parecer está en contacto estrecho con el tema del cambio climático, el aumento de las temperaturas medias, pero también con el desorden que se encuentran en algunos sectores de algunas localidades donde a veces, por ejemplo, el tema de los baldíos, desaprensivamente la gente suele eliminar allí objetos que son criaderos potenciales, la falta de limpieza de los patios, la aparición cada vez en mayor medida en esta sociedad de consumo de elementos que son necesarios descartar, lo que es el famoso packaging o empaquetamiento. Uno compra una galletita y para llegar hasta la galletita tiene 3 o 4 envoltorios que después son eliminados. No solo hablamos de tapitas de gaseosa o envases, sino un simple papel de celofán que envuelve a un paquete de galletas puede ser un reservorio de agua en determinadas condiciones, en un jardín, bajo la sombra, con una pérdida de agua, con lluvia durante intermitentes durante varias semanas. Es decir, es multicausal, ¿sí? Y todo eso desemboca finalmente en un brote tan importante y una presión tan importante desde los otros países de vecinos nuestros, que llevó a que abriera un brote muy importante en el norte de Argentina. Y bueno, el otro elemento es la movilidad de las personas, el comercio, el transporte, el turismo, el estudio, la gente que se traslada por tantos motivos, llevó también a gente que vino enferma, se pudo estudiar esto, se circunscribió y se caracterizó el brote en la ciudad de San Luis y se llegó al estudio de todos los casos y al bloqueo de este brote, por lo cual hubo 16 casos, no hubo más, y que es lo que seguimos intentando a través de todas estas campañas de prevención, porque es el rol del vecino, de la comunidad, es fundamental, ¿sí? Sin mosquitos, por más que hayan casos importados, no hay posibilidad de transmisión del dengue en particular, ¿sí? Y bueno, entonces eso es lo que nos ocurrió y bueno, es lo que se esperaba, porque es lo que ocurre en la mayoría de las localidades donde ha habido brotes epidémicos en las provincias vecinas, en las provincias del centro de Argentina. Es una situación que se va repitiendo, es un mecanismo de adaptación que tiene no solo el mosquito, sino también el virus, como lo vemos en lo que ocurre ahora con el COVID-19, que de repente se pensaba de que se iba a enfermar la gente una sola vez, y están encontrando en distintos países gente que se vuelve a enfermar más de una vez. Y se ve que el virus tiene una propia estrategia, parece mentira, de un organismo tan simple y tan pequeño, una estrategia de supervivencia, mutando muchas veces y adaptándose a nuevos huéspedes o nuevas situaciones y generando nuevas situaciones de salud que vemos que es muy complejo. Por lo tanto, la tarea del sistema de salud, la tarea de la vigilancia de estas enfermedades es compleja, lleva muchos recursos y bueno, el Ministerio, el Gobierno de la provincia, el Ministerio de Salud está trabajando muy fuertemente en todo esto y necesita justamente esto que estamos haciendo ahora, la comunicación del riesgo a la población, la comunicación de qué puede hacer la población, cómo puede ayudar y ayudarse al mismo tiempo para poder prevenir esta enfermedad como es el dengue y otras también transmitidas por mosquitos.
Bueno, Guillermo, la verdad que muy completo todo. Está muy bueno que ahora la gente tenga conciencia, ¿no? Y que no se olviden de que además del coronavirus hay que prevenir el dengue, que también apareció aquí en la provincia y en todo el país nuevamente, y en este verano seguramente hayan rebrotes, así que hay que tener muchísimo cuidado. Así que muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes y a toda la audiencia, porque nos permite llegar a cada uno de los hogares y esperamos tener nuevas comunicaciones, porque esto va a continuar, continúa todo el verano hasta el entrado viene el otoño, hasta las primeras heladas. La actividad de prevención y de control del dengue y de sus vectores en nuestra provincia. Muchas gracias por todo y un gran abrazo para toda la audiencia.